Para el cierre justamente de estas terceras jornadas, invitamos a continuación a la doctora Paula Yacaglia, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA, al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, el ingeniero Roberto Giordano Lerena, y al magíster Gustavo Saín, asesor en cibercrimen de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, justamente para poder hacer el cierre de estas jornadas en el día de hoy. Repetimos que agradecemos la presencia de todos los que están aquí hoy y también por las donaciones que han traído para poder acercar a Fundación CONIN. Les recordamos que los certificados de asistencia los pueden retirar a la salida y en caso que requieran también pueden enviarse de modo digital. Muchas gracias a todos. Y los vamos a dejar a continuación con la doctora Paula Yacaglia, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad. Bueno, buenas tardes a todos. Reiteramos el agradecimiento por la presencia de todos ustedes y principalmente de todos los expositores que nos estuvieron acompañando en estas dos jornadas de trabajo. Es el turno ahora de la conferencia de cierre y para ello nosotros invitamos al licenciado Gustavo Saín, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es especialista en cibercrimen. Es profesor de varias universidades del país, ha publicado varias obras, libros, artículos, ha sido expositor y actualmente se desempeña como asesor en cibercrimen de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Él lo hemos invitado un poco para que cierre estas jornadas que, si algo las caracteriza, es la interdisciplinariedad. Así que, Gustavo, por favor. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Gracias por la invitación a la universidad, primero que nada, y celebrar este tipo de jornadas interdisciplinarias que, según se ve en el programa y pudimos compartir con algunos colegas, la importancia de varias profesiones en esto para el abordaje de una resolución de un crimen en el ámbito de la criminalística, ¿no? Bueno, como bien decían, yo soy especialista en cibercrimen. Un poco la idea de la exposición, la última pregunta de la colega anterior, justamente, es hablar un poco de las dificultades que tiene esta nueva disciplina del ámbito de la informática, que es la informática forense, que sirve como auxiliar de la criminalística. Tengo que poner el PowerPoint primero, ¿no? Yo, desde ahí no. ¿Yo? ¿Acá? Ok. Segunda. Presentación. Ahí está. ¿Acá se ve? ¿Estamos? ¿Me puedo parar? ¿No hay problema? ¿Sí? Bueno, okay. Errores técnicos siempre pasan. ¿Cómo? Claro. Te terminan hackeando al final. Tal cual. Bueno, yo no sé cómo es la dinámica de la exposición. Yo no tengo ningún problema si quieren levantar la mano. Yo tengo una cuestión docente para hacerlo más dinámico. Sé que están cansados con la y ya es tarde y las exposiciones fueron muy buenas. Para prestar atención voy a tratar de ir lo más rápido posible. Lo puedo manejar desde acá, ¿no? Bien. Bueno, para entender ¿qué es la informática forense? Vamos a definir qué es la informática forense, qué son los delitos informáticos o qué se entienden como tal y qué es la evidencia digital. Y qué hago yo hablando de esto acá, ¿no? Básicamente. Bueno, es una disciplina que surge a principios de los 80 en Estados Unidos, en el seno de las fuerzas policiales o las agencias de investigación, ante la pruebas, elementos probatorios que se presentaban en forma electrónica, ¿no? Hay una serie de dispositivos que se empiezan a utilizar, ¿sí? Acá vamos, ¿no? Vamos para acá. Que se empiezan a utilizar en el ámbito de las organizaciones o empresas, que obviamente son las computadoras, empieza la informatización de las bases de datos que antes estaban en papel, a ser digitales, en archivos. Y básicamente también surge la PC, la computadora personal que conocemos a principios de los 80, y dispositivos como celulares digitales o beepers, no sé, veo muchas caras jóvenes, beepers eran buscapersonas, ¿no? Que uno se ponía acá y podía comunicarse con otros llamando a una central telefónica, y esa central se comunicaba, una cosa extrañísima que cualquiera de ustedes les causaría mucha gracia, pero bueno, todo esto
agendas electrónicas. Esto empezó a tener repercusión fines de los 70 a los 80, sobre todo en los países centrales, estamos hablando, y surge esta nueva disciplina que es de la informática. No, obviamente no es una disciplina criminalística, pero oficia como auxiliar. ¿Cuál es la definición que da el FBI? Es la ciencia encargada de adquirir, preservar, recuperar y presentar datos procesados electrónicamente y guardados en un medio informático. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a ver más para adelante. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la informática forense? Investigaciones criminales llevadas a juicio e investigaciones particulares solicitadas por particulares, juzgados, empresas u otras organizaciones. Aquí en la universidad está Infolab, que es un laboratorio pionero en el cual también, además de brindar ayuda y soporte técnico a diferentes ministerios públicos, realizan investigaciones al respecto, y creo que también lo hacen, obviamente depende de una universidad, pero es privada, y también puede brindar pericias de tipo informáticas a cualquiera que lo solicite, ¿no? Obviamente. Dentro de las investigaciones criminales, ¿para qué aplica? Porque uno dice, bueno, el informático forense se encarga únicamente de lo que son los delitos informáticos. Obviamente, en una parte, vamos a ver qué son, se encarga de la resolución de delitos informáticos, o sea que son hechos que involucran un dispositivo como medio, como fin de un delito, vamos a ampliarlo esto, pero también aplica para el establecimiento de delitos convencionales, vamos a llamar. En el caso de un homicidio, por ejemplo, no se interviene un dispositivo informático como medio para cometerlo, salvo que le reúnen un celular por la cabeza a alguien, pero sí, en materia de investigación criminal, hoy en día, un investigador debería conocer o saber las últimas comunicaciones electrónicas, las agendas de contactos, las relaciones, o sea, ahí se necesita una pericia de tipo informática, no estamos hablando de un delito informático propiamente dicho. Y ahí vamos a la definición de lo que es un delito informático. Primero vamos a la definición de un dispositivo informático. Mucha confusión en esto. Van a ver que hay muchas fiscalías, generalmente ahora se utiliza bien la palabra que es informático, pero muchas agencias especializadas, fuerzas policiales y demás que van a encontrar delitos electrónicos, o sea, términos como ciberdelitos, delitos electrónicos, delitos cibernéticos, delitos telemáticos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque justamente cuesta delimitar el alcance de lo que es un delito informático, pero por definición diríamos que interviene un dispositivo informático. ¿Qué es un dispositivo? Un aparato o mecanismo capaz de ejecutar una o varias acciones con un fin. Y la informática viene de la palabra de la conjunción de palabras información automática, refiere al procesamiento automático de información mediante sistemas electrónicos. Por lo cual, un dispositivo informático es un aparato capaz de procesar automáticamente datos con un fin determinado mediante 3 tareas básicas: entrada, procesamiento y salida de información en forma electrónica. O sea, una computadora claramente es un dispositivo informático, un celular inteligente es un dispositivo informático, un analógico no, ¿sí? Una televisión no es un dispositivo informático, una Smart TV sí lo es porque procesa digitalmente datos. Ustedes me dirán, ¿un microondas es un dispositivo informático si tiene programas? ¿No pone programas? No, porque ingresa digitalmente cierta información, pero los resultados no es información digitalizada, sino que la comida esté caliente o descongelada. Para que den una idea, estoy siendo bastante... Pero ahí va delimitándote. Hoy en día, en la vida cotidiana, encontramos multiplicidad de dispositivos informáticos. Obviamente las notebooks, tablets, celulares inteligentes, consolas de videojuego, tienen conexión a internet, además de procesar automáticamente datos, cámaras fotográficas con conexión a Wi-Fi, consolas de videojuegos. Hoy en día hay algo, me paro un segundito, que se llama Internet de las Cosas, o Internet of Things, que habla sobre un proceso de informatización de todos los electrodomésticos del hogar. A partir de un mando de control se les pone Wi-Fi a la heladera, al lavarropas. O sea, habrán visto esas películas que algunas lo muestran, que se te vuelve toda la casa encima, inclusive hasta un capítulo de Los Simpsons muy famoso. Bueno, esto es un área de la informática que está en constante y en permanente avance, ¿sí? Y que, bueno, todavía no es de aplicación general, pero que sí hay muchos estudios, sobre todo en los países como Estados Unidos y en algunos de Europa, en relación a esto. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de delitos informáticos? Muchos lo relacionan o creen que solamente se limitan a hackers que están vulnerando bases de datos del Pentágono o de bancos para robar millones de dólares, que efectivamente es una dimensión de esta problemática, de lo que son la cibercriminalidad o los delitos informáticos, pero específicamente no refieren un tipo de criminalidad específica, ¿sí? Adquieren esta definición a partir del lugar que ocupa la tecnología, más que la naturaleza criminal del acto mismo. O sea, la tecnología es el dispositivo informático.
¿Cuál es la definición más generalizada en la actualidad? Son conductas indebidas e ilícitas que utilizan un dispositivo informático como medio para cometer la comisión de un delito o como fin del delito mismo o ambos. Ejemplo, una persona va a un ciber, a un locutorio, abre una casilla de mail gratuita con un nombre ficticio, intimida a otra vía correo electrónico. Ahí el delito es el de amenazas, pero es un delito informático porque está utilizando un dispositivo informático como medio para cometer el delito. ¿Se entiende? Cuando el delito, también es un delito informático cuando el dispositivo es el fin o el blanco del delito. Por ejemplo, yo soy un hacker, elaboro un virus o cualquier otro programa malicioso, como se lo conoce, para afectar el funcionamiento de ese dispositivo, de un dispositivo, o alterar los datos en la información que almacenan. ¿Se entiende? Básicamente eso es un delito informático. Más que nada, el rol que utiliza el dispositivo para la comisión de ese hecho ilícito. Pero la figura es otra. En el último caso puede encuadrarse dentro de la figura de daños, en el primero de amenazas. Los primeros casos no se dan paradójicamente, porque uno cree que también los delitos informáticos se cometen en Internet, pero se empiezan a dar a principios de los 70, se llamaban delincuencia relacionada con computadoras. Eran delitos que no todos tenían computadoras, la mayoría eran, como hablamos antes, empresas u organizaciones, y se daban casos de fraude financiero, espionaje comercial en el sector privado. O sea, era muy básico, se extraía información, había disquetes antes, se fraguaba las bases de datos ya digitalizadas de los saldos y los balances de las empresas, se robaba información de la agenda de contactos, espionaje comercial propiamente dicho. Ahí empiezan a aparecer algunos casos en los periódicos. Y también en forma remota no era forma remota por internet, como decía, era muy rudimentario. Esto lo que decía antes, se alteraban montos de pago para el cobro de facturas o pago de salarios, ¿sí? Extracción de datos o mercadería de clientes, robo de información comercial. Ya a partir de los 80, muchos organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o Naciones Unidas empiezan a brindar recomendaciones a los países, decir, bueno, a ver, cada vez se está utilizando más dispositivos informáticos, tenemos computadoras, hay una red que está tomando repercusión, que es Internet, todavía no sale de Estados Unidos, ahora lo vamos a ver, y empieza a incorporar, a partir de estos casos de fraude financiero y demás, por eso miren, la OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con un fin económico, a los diferentes países miembros que incorporen a sus códigos penales y procesales penales tipificaciones o figuras que incluyan los dispositivos informáticos o los delitos que se cometen a través de dispositivos informáticos. Es un tema que se empieza a trabajar desde el punto de vista de organismos internacionales a los 80. Pero, y ahí es cuando toma una dimensión ya y ingresa a la agenda de los estados a mediados de los 90, cuando la administración de los Estados Unidos, ahora vamos a ver, ¿sí? Internet fue creada en Estados Unidos durante la década del 60, vamos a ver más en detalle un poquitito adelante, lo administraba y lo abre una vez finalizada la Guerra Fría porque tiene un fin militar, ahora vamos a ver, también para el desarrollo del comercio electrónico. El fin por el cual Estados Unidos expande Internet al mundo es justamente el comercio electrónico, el desarrollo de tiendas en línea, servicios de pago electrónico y demás. Esto es la Internet como la conocemos hoy en día, ¿no? Y ahí empiezan a desembarcar los bancos y las empresas. Acá es cuando adquiere una verdadera dimensión, ¿no?, los delitos informáticos como preocupación de los gobiernos, de los estados. Vamos a ver qué es la definición de evidencia digital o prueba informática. La evidencia digital se entiende como los datos e información digital que se almacenan o transmiten en un dispositivo informático que pueden tener validez probatoria para una resolución de un crimen en el marco de una investigación judicial. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Cuáles son las características que presenta, en general, la evidencia digital? Primero, es inmaterial. A diferencia de la evidencia física, es intangible en tanto que consta de impulsos eléctricos. Lo que nosotros vemos en la pantalla de una computadora, que es un archivo, no es más que una representación gráfica o digital de algo que es un impulso eléctrico. En términos concretos, es intangible, ¿sí? No vemos el escritorio de Windows no es un escritorio, el Word no es un procesador de texto y una máquina de escribir. Esos son impulsos eléctricos que una máquina procesa, que es la computadora, y arroja este resultado en forma gráfica. ¿Por qué es flexible? Viaja a velocidad de la luz y cruza las fronteras geográficas en cuentos de segundo. Acá, cuando hablamos de dinero, no existen las aduanas, no existen migraciones, no existe nada. Esto es novedoso. Es volátil, se pueden borrar automáticamente al apagarse un dispositivo o cerrarse un programa porque se nutre de energía eléctrica. Entramos en un allanamiento. Tenemos orden de allanamiento en la casa de un pedófilo porque una denuncia y una comprobación de que, y justo entramos y está
viendo en la pantalla de su computadora pornografía infantil. Es un indicio más que claro de que estamos en el lugar correcto, pero bueno, el investigador tiene que registrar eso, por lo cual si se apaga, quizá queda el registro que accedió a un archivo, pero no la imagen que estaba viendo. Y ahí tenemos un problema. Eso se llama evidencia volátil. Es anónima, también vamos a ver el detalle, los archivos generalmente pueden no tener rasgos personales, un usuario no es una persona, ¿sí? Y es ocultable, se pueden almacenar en dispositivos de almacenamiento externo, o sea, no solamente en los dispositivos que uno usa, uno puede tener información guardada en un CD, DVD, en pendrives, tarjetas SD de memoria y demás. Dentro de un dispositivo pueden haber carpetas ocultas, se pueden alojar en servidores, puede estar cifrada descodificada, no vamos a entrar en cuestiones técnicas. Ocultada dentro de otros archivos, algo que se llama esteganografía, que es distinto a la criptografía, o almacenados con nombres falsos, entre otros. Si bien la prueba informática es de naturaleza digital, se almacenan en dispositivos físicos, por lo cual lo que se llama la escena del crimen va a estar compuesta por elementos de software, o sea, programas, archivos y demás, y elementos de hardware, todos los dispositivos que almacenan esos datos y la información. Ejemplos de algunas cuestiones vinculadas a la obtención o secuestro de dispositivos informáticos, porque dispositivos no solamente la computadora, sino varias cuestiones, una tarjeta de memoria, una tarjeta SD de un celular, un disco rígido, un procesador y demás. Esto también son dispositivos informáticos porque procesan automáticamente información y tienen registros, ¿sí?, de información digital. Otros dispositivos, servidores, un módem, también registra información. Y acá entramos directamente al tema al cual me gustaría hacer referencia de las dificultades que tiene esta nueva disciplina. Pero no dificultades en términos procesales, que las hay, o sea, tienen que haber en los códigos procesales penales de cada uno de los países, o región, quizá a nivel de las provincias, aquí en Argentina somos un país federal, herramientas legales que permitan realizar determinados procedimientos. Hay problemas legales también, si algunos delitos están tipificados o no, pero yo no quiero referirme a eso, ni tampoco a las cuestiones técnicas que bien lo hace Infolab, sino a los problemas más estructurales que se presenta al investigador hoy en día, que cualquiera que trabaja en una fiscalía lo puede saber, que es la dificultad en obtener evidencia digital cuando efectivamente se produce en Internet. Y no hay registros de esas comunicaciones privadas y demás en los dispositivos. La primera dificultad estructural que existe con esto, y esto es general, que Internet no fue pensada en términos de seguridad de las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Como decía anteriormente, Internet la crea el gobierno de los Estados Unidos durante la década del 60 en el marco de la Guerra Fría y la lucha tecnológica con la Unión Soviética. Hay algo que se llamaba Guerra Fría, no sé, muchos vienen por las profesiones que ustedes tienen de historia y demás, pero había una guerra tecnológica, una competencia tecnológica entre los dos principales países a nivel global, que los Estados Unidos, y cosa con la cual Rusia en el año 57 lanza un satélite que se llama Sputnik. Entonces Estados Unidos dice, bueno, rápidamente tenemos que mostrar algo que nosotros no nos quedamos atrás tecnológicamente, y encargan al ejército que crean un medio de comunicación alternativo a los medios de comunicación tradicionales como el teléfono o el telégrafo. ¿Con qué fin? Con un fin militar tenía. Si efectivamente, ante una hipótesis de conflicto bélico, que hay una bomba atómica en Estados Unidos y afectaba estos medios de comunicación tradicionales, con un medio alternativo como Internet puedan, y descentralizados por las características técnicas, seguir conectados y comunicándose. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vinton Cerf es uno de los creadores del protocolo que hace que Internet funcione. No va al caso, se llama TCP/IP. Hoy es el vicepresidente de Google. Hace 3 años le preguntaron cómo se puede evitar, desde el punto de vista técnico, porque él creó el protocolo, ¿sí?, de comunicación de Internet, los delitos informáticos. Dice, ¿saben lo que pasa? Dijo. Cuando nosotros creamos Internet, cuando yo creé el protocolo, no había necesidad de ver la seguridad de los datos y la información que se transmiten por las redes, porque no salía de Estados Unidos y estaba nucleando las redes académicas y los laboratorios de investigación contratados por el ejército. Entonces, a mí no me interesaba que las computadoras, en el ámbito de la informática interactiva, se puedan comunicar entre sí, no si los datos son seguros o no. Hoy en día, el protocolo es el mismo, mejorado, asegurado y demás. Vinton Cerf dijo, esto es así, lamentablemente no se puede cambiar, Internet ya está funcionando así, se mejoran los protocolos técnicamente, pero es el mismo. ¿Se entiende? Hay una primera cuestión estructural, esto es lo que señalé recién. La segunda dificultad
es que Internet al ser una red descentralizada, ¿sí?, no existe un centro por donde pasen todas las comunicaciones de los usuarios. Es una red global que utiliza un protocolo común de comunicaciones. Ejemplo, esto es una red telefónica, me cruzo un poco. Esto es una red centralizada. Por un centro pasan todas las comunicaciones, una red de telefonía fija. En términos de investigación criminal es mucho más sencillo, términos técnicos, que queden registros de números telefónicos, de dónde provienen y demás. Internet sería esto. Es mucho más complejo, no hay un centro por donde pasan todas las comunicaciones. Inclusive Internet es una red de redes que se comunican entre sí. O sea, nosotros, si ahora agarramos todos nuestros celulares, podemos hacerlo trabajar en conjunto. Eso no significa que esté conectado a Internet. Para que esté conectado a Internet tiene que tener un protocolo común, que es el que estábamos hablando. Eso sí, cada una tiene su propia configuración a la red. Yo uso ese protocolo, pero digo, no pasan por todo. O sea, claramente no pasa por un centro. Hay una dificultad ya estructural también para el tema de obtención de evidencia digital. Tampoco posee un gobierno central que establezca políticas de funcionamiento generales, por lo cual lo que hacen en estas dos cuestiones es que no se puedan centralizar requisitorios de información en términos judiciales. Si uno tiene que investigar una línea telefónica, puede solicitar bajo orden judicial la intervención de una línea telefónica, o registros de comunicaciones sobre comunicaciones pasadas. Bueno, en Internet no funciona así. Ay, hice algo que no tenía que hacer. Help. Ahí está, gracias. Bueno, esto es lo que contaba. Hoy en día Internet administra unas asociaciones civiles sin fines de lucro donde, bajo un modelo se llama multi-stakeholder o de partes interesadas, participan con fuerte preeminencia de la industria informática y telecomunicaciones, que toman decisiones, cambios técnicos, proponen protocolos de seguridad, de comunicación, y que cada una de las redes que integran Internet pueden adoptar o no, pero no es un gobierno, en el cual también uno puede requerir la información en términos judiciales entre la obtención de una evidencia. Esta es la más importante, se llama INCAN, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, se fue en el 98, pero bueno, básicamente no es el gobierno de Internet como entenderíamos un gobierno o una instancia donde se pueda solicitar. ¿Cuál es la función principal de estos organismos? Verificar que quienes son los titulares de los sitios web o las finalidades de los mismos, que las direcciones no se repitan. O sea, por ejemplo, hay un caso de una página falsa, de un banco, que un estafador la creó, muy sencillo, que se llama, bueno, a través de una técnica se llama phishing, ¿no?, que uno ingresa confiado que es su sistema de home banking, ingresa sus datos, y el estafador obtiene esos datos a partir de esa página falsa y lo utiliza para cometer un delito. ¿Por qué sucede? Uno se pregunta y dice, ¿por qué sucede esto en Internet y no en el mundo físico? Uno va caminando por la calle y hay un local de Coca-Cola falso. ¿Por qué hay un local? ¿Por qué hay una página web igual a la del banco? Porque las entidades registrantes aquí en Argentina, se llama NIC.ar, en realidad es la Dirección Nacional de Registro de Direcciones de Internet, no le interesa el contenido del sitio, le interesa que asignar direcciones y que no se repitan. ¿Se entiende? O sea, es distinta la lógica a cómo funcionan las cuestiones en el mundo físico. Y acá vamos a una tercera dificultad en términos de investigación, la ausencia de rasgos personales en las comunicaciones que dificulta la identificación de responsables de hechos ilícitos en términos de investigación de tipo informático convencionales. ¿Por qué? Ustedes saben, todos usan Internet, cuando uno va en la Internet convencional, tiene un modelo de negocios determinado, ¿no? La mayoría de las empresas proveedoras de servicios de Internet, los conocidos, los gigantes de Internet, no nos cobran una suscripción como el servicio de cable. Tampoco nos piden una acreditación de identidad como cuando vamos a abrir una cuenta bancaria, que te piden DNI, servicio, quieren que acredite dónde vivís y demás. A la empresa le interesa, con un nombre de usuario y contraseña, con un mail que no diga efectivamente quién es tu nombre, ponés la foto que vos querés, vos podés crear una identidad ficticia sin ningún problema, esto lo sabemos todos. Porque ¿qué es lo que le interesa básicamente a las empresas? El usuario está visto como un consumidor o potencial consumidor. Le va a interesar mucho más que mi nombre o la persona de carne y hueso que está del otro lado, qué gustos y preferencias voy a tener yo, que es el modelo de negocios de la publicidad invasiva. Más de uno de ustedes habrán visto que ingresan a consultar, quieren ver un producto determinado, después ingresan a otras páginas web y van a ver un montón de publicidades relacionadas con la búsqueda que ustedes realizaron. No vamos a ampliar mucho en esto, pero bueno, esto es lo que... Entonces, hay ausencia de mecanismos de acreditación de identidad.
la mayoría de los servicios de aplicaciones, además de gratuitos, solicitan nombre de usuario y contraseña. Las comunicaciones pueden ser totalmente anónimas tranquilamente en Internet, sumado a los factores anteriores que dijimos. No existen impedimentos para el uso de fotografía de terceros o alteración de las mismas, esto uno lo sabe. Se puede inclusive editar fotos, se puede utilizar programas de voz para alterarlo. Esto es novedoso. Cuando uno tipea en Internet, un texto es plano. O sea, es el producto de un resultado mecánico. Acá no podemos enviar un perito calígrafo que a ver si puede acreditar identidad de algo. Esto es algo que cambia, y estoy usando comunicaciones. En el teléfono, con un perito también se puede acreditar el tema de la voz. Bueno, Internet modifica o cambia todo esto. Bueno, esto es lo que decíamos antes, diferentes tonalidades, se pueden editar videos, fotos, por lo cual, en el marco de una investigación, la persecución penal del autor de un delito puede verse frustrada por faltas de elemento probatorio. No digo que todo lo que se comete en Internet es anónimo, obviamente se puede llegar, digo de las posibilidades. Lo que sí se puede saber es desde qué dispositivo se cometió un delito, que se llama dirección IP, que es como la patente de un auto, es única y repetible, y a partir de ahí, de ese rastro, comienza la investigación criminal. Una IP no es una persona, o sea, esta IP yo le puedo pedir a la empresa que provee acceso o conexión a Internet a quién pertenece, cuál es el titular, lo que no implica que sea el usuario, ¿sí? La cuarta es la transnacionalidad de los delitos cometidos a través de servicios y aplicaciones web transforman el concepto visual de escena del crimen dificultando la obtención de evidencia. Y acá esto es clave y nos pasa a todos, o por lo menos, no a mí, porque yo no trabajo en una fiscalía, pero sí en materia de investigación criminal, cuando uno va a solicitar, cuando no hay registro de comunicaciones y no se puede obtener mediante un software forense en los dispositivos de contactos o comunicaciones que se establecen a través de un servicio de Internet, uno tiene que recurrir a la empresa proveedora de servicios, ¿sí? Conversaciones de WhatsApp, por ejemplo. Si yo no tengo registro de los dispositivos en ninguno, voy a tener que hacer una solicitud. Hay varios inconvenientes, claro, estamos en una red global de comunicaciones. ¿Por qué el delito informático es transnacional per se? No solamente porque uno puede cometer un delito, yo envío un virus y afectar a varias computadoras en varias partes del mundo. Claramente, ahí es transnacional. Inclusive, en los casos que yo envíe desde una computadora y afecte a una desde Argentina, únicamente, también es transnacional, porque yo estoy utilizando, si estoy utilizando un servicio donde los servidores están en el extranjero, en términos de investigación criminal es un delito transnacional. ¿Se entiende? Porque acá, si yo voy a tener que hacer un pedido y la empresa me argumenta que yo tengo una sede legal afuera, voy a tener que mandar un exhorto al extranjero. Y acá vienen los problemas, algunos que se presentan. Posibles respuestas a las requisitorias de información a empresas proveedoras de servicios de Internet. Primero, que puede decir la empresa, ¿no? La empresa no tiene representación legal en el país, por lo cual la solicitud se debe cursar mediante el exhorto del país donde figure su sede legal. Pasa. Muchas empresas dicen esto. La segunda, el proveedor de servicios tiene representación legal del país, tiene una sede física, pero los servidores se encuentran en el extranjero, o sea, la evidencia o la prueba informática que estamos tratando de obtener está almacenada en otro país y debe realizar la requisitoria de ese país. Google tiene muchos servidores en Irlanda, por ejemplo. Teniendo representación legal acá en Argentina, te pueden argumentar, si quieren, no digo Google por decir, no es que digo que Google lo hace, pero bueno, eso es una posible otra respuesta habitual. Una tercera, la empresa posee una sede física y legal en el país, o sea, ya tenemos dos a favor. La información requerida se encuentra almacenada en servidores locales, bien. Pero al ser la empresa extranjera se rigen con legislación de privacidad de los datos de ese país y no puede brindar esa información. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Estamos en un problema, ¿no? Por último, la empresa puede negarse a brindar dicha información, que es la menos común, por base a su política de contenidos o privacidad propia, no que le obliga a la legislación del país. Por último, y para no extenderme mucho, en la actualidad los delitos informáticos tienen una importante cifra oculta a nivel global, en tanto que poseen un bajo índice de denuncia. Esto es a nivel global. La mayoría de los delitos informáticos no tienen. La mayoría tienen resoluciones técnicas o administrativas. ¿Qué significa una resolución técnica de un delito informático? Ejemplo, si hay un virus a nuestra computadora, hay un programa malicioso que elaboró una persona y está queriendo cometer un delito, por ejemplo, que es el de daño o robo de información o lo que sea. Si lo detecta nuestro antivirus y lo elimina, ¿cuántos de ustedes hacen una denuncia judicial? Ninguno. Bueno, hay una resolución técnica de un delito. ¿Cuál es una solución administrativa de un delito? Me hackean la casilla de mail, llamo a Hotmail o llamo a Facebook y pido que me devuelva la casilla. ¿Hago la denuncia? Bueno,
Hay muchísimas resoluciones al estado de situación actual, técnicas y administrativas. Después hay aquellas que, bueno, no se denuncian, las que se producen en el marco de las organizaciones porque no quieren poner al descubierto la vulnerabilidad en términos de seguridad informática de sus bases de datos o servidores, o evitar multas y otros factores que juegan en este sentido. ¿Qué es esto? También puede pasar que un usuario desconozca que es víctima de un delito, me instalo en forma involuntaria un spyware o un archivo espía en mi computadora, me está extrayendo información y yo no lo sé, por lo cual no lo denuncio. La ausencia de legislación que tipifique conductas indebidas, no digo acá en Argentina, digo en general, que no haya figuras penales, entonces uno no va a denunciar. ¿No? ¿Para qué voy a denunciar si no tengo algo que lo penalice? La baja resolución judicial por falta de capacitación de funcionarios, jueces, fiscales, peritos. Hay un derrotero de gente, no, esto no, si vino, llegó de China, lo van a... no llega nunca. O sea, estoy hablando de, no digo que suceda, que no se pueda llegar a algo, pero digo, hay un derrotero en cierta gente por lo cual no va y hace una denuncia formal. Esto es lo que hablábamos antes, el temor de las empresas a denunciar para preservar su imagen, reputación, resoluciones de tipo tecnológicas, administrativas. Y acá la gran pregunta, ¿cómo intervenir en una red de comunicaciones con presencia mayoritaria del sector privado sin que los gobiernos vulneren el derecho a la privacidad e intimidad de las personas en términos de prevención y conjugación? Ya no estoy hablando acá de investigación judicial, ya estoy hablando de una política pública. ¿Cómo hago yo como Estado para...? Y acá esto me corro un poco de funcionario, trabajador o asesor del ministerio, no soy funcionario, lejos de eso, y me pongo en especialista. ¿Qué creo yo que tiene que haber para el diseño de políticas estratégicas? Primero, una ley marco. Brasil tiene una experiencia, se llama Ley Marco Civil de Internet. Hay una ley que regula el funcionamiento de Internet en Brasil y obliga a las empresas proveedoras de servicio a almacenar por cierta cantidad de tiempo los registros de uso de aplicaciones y conexiones de todos los usuarios de cualquier dispositivo en territorio brasileño. Esto facilita mucho en términos de investigación criminal. Además, esta ley marco es como una constitución, establece derechos, garantías, digamos, de los usuarios vistos como ciudadanos, más que potenciales consumidores, y establece. Y tiene un órgano rector que se llama CGI, Consejo Gestor de Internet, que además de aplicar esta ley, aplicar esta legislación, tienen la capacidad de implementar normas técnicas y demás. Yo creo que tiene que ir un organismo rector mucho más allá de eso. Tiene que tener una política de desarrollo y seguridad, realice estudios sobre la temática, asesore a organismos públicos, administre la red dentro de un país. La experiencia es que, ¿qué sucedió? Y ahí lo voy a graficar y para terminar no quiero extenderme demasiado. En Brasil, a partir de esta ley marco civil de Internet, en el marco de una investigación sobre narcotráfico de 4 juzgados federales de Río, solicitó a WhatsApp, o sea en este caso Facebook, porque es propiedad de Facebook, que tiene sede legal en Brasil, datos de comunicaciones privadas sobre imputados sobre narcotráfico. La empresa ni siquiera respondió. La ley marco prevé una serie de sanciones: apercibimiento, multas, suspensión de servicio, prohibición de práctica. Bueno, llegaron a la última vez y cortaron WhatsApp. Esto no pasó en ninguna parte. Cortaron WhatsApp en Brasil. O sea, ¿cómo hacen? Le dicen a las empresas proveedoras de acceso a Internet que bloqueen la aplicación. Eso no pasó nunca. Bueno, en China pasa, pero por una cuestión ya de cosas. Pero digo, porque una fiscalía parada en una ley les dé de baja un servicio tan popular, es como decir acá se dio de baja Facebook porque no me dio el dato. Bueno, lo hicieron con esto. Esto fue apelado, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema de Justicia fue desmedida la actitud del CGI, pero bueno, tenía una base legal. Yo creo que esto es lo que se está discutiendo actualmente. Esto es un poco a rasgos muy generales la problemática que presenta esta disciplina, y un poco la idea de esto era presentarle esto a modo de cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Allí. Esto de las cuestiones de control del Internet es muy interesante, ¿no? Hay cosas muy duras como la pornografía infantil y demás, es muy duro todo eso. De alguna manera hay que controlarlo. Pero hay otras cosas. Yo compré 2 cascos de la Segunda Guerra Mundial, británicos, por eBay. Y lo compré, entonces 40 libras esterlinas cada uno, por PayPal. Bueno, ya todo contento porque iba a tener mis cascos, porque me dedico a la lectura de ese episodio de la historia.
no llegaron los cascos. Entonces tiró la bronca dentro de los 45 días. ¿A quién? Perdón. Al eBay de Estados Unidos. No, del Reino Unido. Del Reino Unido. Okay. Reino Unido. El eBay del Reino Unido me dice, no, este eBay que usted compró es de Escocia. Tiró la bronca a Escocia y los escoceses mutis. Conclusión, me afanaron 80 libras esterlinas. Por supuesto, esto queda entre nosotros, porque si mi mujer lo sabe, antes no tenía sexo, ahora no como. Quemamos el video que está... Lo censuramos. Sí. Después, otra cosa, ¿qué importancia tiene la firma en cuestiones de papeles de derecho o la historia clínica médica, la firma digital? Relativa, en líneas generales. Sí. O sea, sirve, a ver, por ejemplo, la firma digital. Es la acreditación de la identidad de una persona, ¿sí? De un usuario más que una persona, efectivamente, y la integridad del mensaje. O sea, yo envío, por ejemplo, un mail, digo, efectivamente viene de este usuario y no se perdió ninguna información en el medio. Nada más que eso, digamos, la firma, que no es lo mismo que la firma electrónica, ¿sí? En términos de seguridad informática, por ejemplo, ahora se está implementando como factor de doble autenticación. Vieron que nosotros tenemos un sistema de tarjetas de débito con banda magnética. O sea, para que se den una idea, en Estados Unidos y en Europa se utilizan las tarjetas con chip, porque son mucho más seguras. O sea, nada es completamente seguro en informática, pero las tarjetas con chip, cuando se utilizan, por ejemplo, se procesa la información, da una clave única y repetible. Además, la información que viaja por las redes va encriptada. La banda magnética, para que se den una idea, es lo mismo que un VHS o un cassette. Estamos en ese nivel. Digamos, por eso toda esta cantidad de skimming se llama, que es cuando los cajeros automáticos ponen lectores de banda magnética falsa y cámaras o teclados falsos. Eso sucedía en Estados Unidos en los 80. Y nosotros lo estamos viviendo hoy por hoy. Para que nos demos una idea, ¿no? Ahora lo que están implementando en relación a la pregunta es, algunos en los ponden de los comercios firmar electrónicamente. No sé de qué manera, en Estados Unidos fracasó eso. Se puede acreditar identidad, porque a mí nunca me sale, porque firmás con el dedo, ni siquiera con un lápiz óptico. Nunca me sale, primero nunca me sale la firma en papel. Menos me va a salir firmando con el dedo en un dispositivo lector. O sea, ahí tenés firma electrónica. Y firma digital acredita únicamente esto, pero no implica que sí, no se usa mucho. La verdad no se usa mucho. No, en absoluto. Inclusive en el ámbito de ministerios públicos ni nada por el estilo. A nivel interno, pero a nivel interno de una organización, que tampoco tendría mucho sentido, pero debería servir para, por ejemplo, con firma de contratos electrónicos y demás. Eso fue el espíritu de creación de la firma electrónica y tampoco se aplica demasiado para eso. O sea, se utiliza más utilizar sistemas de pago seguro que otra cosa, porque uno pensaba en el comercio electrónico y decía, voy a tener que firmar un convenio digital. No, bueno, lo arregla, se firma de otra manera y se transmite por un servicio de pago electrónico seguro. No importa tanto la firma digital, ¿se entiende? O la firma electrónica. En cuanto a la relación de los que invaden los sistemas y los sistemas de defensa, ¿quién gana en este momento? No entiendo la pregunta. Están los hackers. Sí. Y están los que meten candado. Sí. Bien. No se sabe. No. Primero, no hay estudios certeros que digan que efectivamente se hackean bases de datos o sistemas en forma remota. La mayoría de los hackeos internos, los hackeos de las organizaciones X, privadas, públicas, se da a nivel interno por filtraciones internas. Los que son externas no vamos a saberlo porque salvo que te pasen el dato la organización no lo va a decir. Sí hubo casos que salieron en los medios porque se filtraron, que hackearon bases de datos no solamente de Yahoo por las casillas, sino también bases de datos con millones de tarjetas de crédito, con número o sea, bases de datos de terceros, ¿no? Información financiera. Rápidamente no me quiero extender pero hay una red de contactos de citas, una red social, no es muy utilizada acá en Argentina, suponemos, se llama Ashley Madison, que es una red que uno se suscribe, sí, no es como Tinder o como demás, se suscribe a través de una tarjeta de crédito, que es una red social de infieles. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es casada, pareja y demás. Hackearon los servidores de la empresa y se filtraron datos de 60 millones de usuarios en todo el mundo.
La paranoia que se armó, claro, se supo esto y empezaron una cantidad de fraudes a través de phishing que se manda a través de spam, correo de forma masiva, y dice, sabemos que tenemos tus datos, estás seguro, si no me mandás plata y no me pagas por Bitcoin, le decimos a tu señora. Y hay una estafa, mucha gente agarró y transfirió dinero, pero bueno, ahí se saben por qué, porque toma repercusión pública. Capaz que hay, a veces Yahoo o Gmail, a veces estamos experimentando problemas de seguridad, hace poco creo que hizo Gmail, por favor cambia la clave. Algo pasó. No nos enteramos, pero algo, si te está diciendo eso es porque, bueno, es el juego del gato y del ratón, pero no hay algo establecido. Bueno, doctor, primero disculparme si la pregunta de pronto es estúpida, pero me declaro absolutamente ignorante frente al tema. Okay. Yo he escuchado hablar de la red profunda. Sí. ¿Eso existe? Sí. Frente a eso hay protocolos de seguridad, ¿es más segura que la otra? ¿Tiene alguna restricción? A ver, lo que dice la colega, la Deep Web o Internet profunda, como se lo conoce, son redes, ¿sí?, de computadoras y sitios web que están encriptados, son anónimos, si uno lo va a un buscador no las va a encontrar, se lo estoy explicando en términos muy generales, es como el underground de Internet, existen pero uno ingresa con direcciones muy complejas, se distribuyen entre los usuarios, tienen varias capas de seguridad para el ingreso, no es posible medirla, yo he visto informes que dicen el 80% de Internet, y ¿cómo no sabes? No todas son ilícitas, hay una diferenciación entre Deep Web, Internet profunda, y Dark Web, Internet oscura. Las dark serán los que tienen usos ilícitos. La Deep Web, por ejemplo, en la investigación de los Panama Papers, que era un consorcio internacional de periodistas, ellos se intercambiaban información entre ellos utilizando la Deep Web, porque no querían que se filtren a ninguno de los gobiernos, porque había involucrado presidentes, grandes empresarios, y utilizaron justamente para evitar cualquier tipo de espionaje la Deep Web. No se sabe concretamente, que existe, ¿sí? No se saben las dimensiones de ello. Y es muy difícil si en los códigos procesales penales de los países no está la figura de agente encubierto digital, poder investigarlo. Porque uno va a tener que, no le queda otra manera más que ingresar a la Deep Web para ver qué actividades son ilícitas o no ante una denuncia. Salvo que uno pueda incautar, hacer un allanamiento de alguien que está en la Deep Web cometedor y llega y ya está abierto ahí, ¿se entiende? Pero sí, existe. Descreo que es el 80%, creo que es el argumento de muchas agencias de seguridad para pedir mayor presupuesto, porque es imposible medirlo. Buenas tardes. Dado que uno desde una visión optimista, como investigador penal, siempre cree que todo delito deja huella o deja alguna evidencia que hay que buscarla. Quiero saber si existen tratados o convenios internacionales para que todos los países o los países que firmen esos convenios se comprometan al menos a ciertos delitos que lesionan intereses mundiales, como el terrorismo internacional, la trata de personas, etcétera, de modo tal que cualquier empresa que almacena o recibe información está en algún país y sus servidores físicamente están en algún país, porque la nube como nube no está en la nube. Entonces quería saber si hay tratados internacionales en curso o vigentes con este objetivo. Paréntesis chiquito, el concepto nube es un concepto que las propias empresas proveedoras de servicios de Internet intentaron, porque uno habla de la nube, que nuestros datos viajan por el aire para aminorar el impacto de saber que están almacenados en sus propios servidores todas nuestras comunicaciones privadas y registros, ¿sí? Y contactos y demás. Entonces dicen la nube, bueno, es como el éter que está por ahí, pasa por ahí, no pasa por ruteadoras, por servidores, por un montón de lugares, nuestra información, y eso hace a nuestra privacidad. Hay un documento internacional de referencia que se llama Convenio de Cibercriminalidad de Budapest. Se firmó en el año 2001 en Estrasburgo, ¿sí? Año 2001.
sea, tiene 17 años, es el único de referencia internacional. Argentina adhirió hace muy poco, voy a hablar en términos particulares, brinda una serie de recomendaciones en materia penal, o sea, que diferentes figuras que deben incorporar los países que adhieran al mismo como modo de recomendación, y en materia de derecho procesal penal, y está desactualizado, a tal punto que yo hago la estadística oficial de denuncia judicial acá en Argentina a través de un muestreo, ¿no? El 80%, 85% de las denuncias que llegan a la justicia están vinculadas con la distribución de pornografía infantil y el tema de grooming. ¿Sí? O sea, el 80%, porque afecta a las personas, el resto de los delitos afecta a los dispositivos o los datos en información. Por eso es lo que más se denuncia. No quiere decir que sean la mayoría de los delitos, son los que más se denuncian, que es distinto. Esa figura no existe porque no existía la banda ancha cuando se firmó el convenio. O sea que los delitos más denunciados no aparecen como figura, para que se dé una idea de cómo el derecho, por más buena voluntad que tenga, si no se actualiza rápidamente, que no hay otra vía más que el derecho para penalizar esto, que no lo vamos a tomar como algo como contramotivacional, porque efectivamente, al igual que otros delitos, un hacker no está con los códigos penales de la mano para ver si comete o no un caso, ¿se entiende? Pero obviamente tiene que haber, y tiene que haber redes de intercambio de información. Las mejores investigaciones a nivel internacional las hace Interpol, más allá de la firma de cualquier convenio. Esa es una opinión personal mía. Hola, sí, buenas tardes. Una pregunta, ¿por qué no hacen un protocolo nacional? Porque estamos en un país federal, hay guías de recomendaciones a nivel de organismos públicos, digo, a nivel de gobierno, a nivel de Estado. A nivel técnico, Infolab tiene guías de obtención de evidencia digital en términos técnicos y recomendaciones muy buenas, pero digo, a nivel de Estado, bueno, estamos en un país federal, cada provincia tiene su código procesal penal. Uno puede, como organismo público, en el Ministerio, un programa nacional de criminalística, y brinda manuales modelo, pero bueno, queda la decisión de cada poder ejecutivo de las provincias para poder intervenir. En los delitos federales sí, digamos, el gobierno nacional puede elaborar un protocolo para la aplicación a través del Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Justicia para implementar, y lo hay, y lo están mejorando porque, bueno, también uno va aprendiendo en la marcha. Una última pregunta, si podemos ir finalizando las jornadas. Se escucha igual, eso. Bueno, vamos a capela. Sí. ¿Algún aporte que podamos identificar de la inteligencia artificial predictiva hacia la construcción de una mayor seguridad informática? Sí, a ver, usted interpreta lo que quiere decir una inteligencia artificial predictiva. Es, por ejemplo, la creación de se hizo en casos de grooming, se creó un usuario X que simulaba ser una nena para captar pedófilos, que era no me acuerdo qué país ahora, pero ¿a eso se refiere? Sí, hay que ver qué tipo hasta qué punto no se termina invalidando el procedimiento en tanto que no estás instigando al delito, pero sí claramente la inteligencia artificial, y esto la gente ojalá lo sabe mejor que yo, se puede aplicar a la investigación de este tipo de delitos. En ámbitos todavía bastante limitados, pero sí, claramente sí. Ahí de un ejemplo, pero si pasa, digamos, en términos procedimentales, ahí sería un ejemplo de haber que una muñeca virtual que simula ser una niña para ver si hay un pedófilo que la está acosando sexualmente. Ahora sí, agradecemos la presencia de Gustavo Saín con su disertación y le damos la palabra al ingeniero Roberto Giordano Lerena, decano de la Facultad de Ingeniería, para que pueda hacer a continuación el cierre y la conclusión de estas terceras jornadas de investigación y práctica forense. Bueno, buenas noches, gracias por llegar hasta acá, luego de 2 días de arduo trabajo. Más que conclusiones voy a hacer un par de reflexiones. Anoche venía de Buenos Aires y por un desperfecto en el avión estuve 4 horas en el aeropuerto leyendo papers para un trabajo que estoy armando, y
y me voy a tomar algunos párrafos de uno de los documentos estos que estuve mirando ayer de un gran amigo, el doctor Carlos Viñolo, un investigador chileno, fundador de la Escuela Latinoamericana de Sociotecnología. Carlos Viñolo, y lo voy a leer para ser textual, sostiene que la capacidad de una comunidad para producir transformaciones depende fundamentalmente de la calidad de las relaciones que establecen las personas que las conforman. La calidad de las relaciones que establecen las personas. Desde la teoría del capital social, entonces, sostiene que el desarrollo de una comunidad depende más de las relaciones entre las personas que de las personas mismas, y traslada este planteo a las organizaciones. Concibe el capital social de una organización como su capacidad para producir valor. El capital social de una organización como la capacidad de la organización para producir valor. Valor de cualquier naturaleza, y considera 4 componentes básicos en ese capital social. El capital humano, el capital ambiental, el capital humano las personas propiamente dichas, el capital ambiental, el espacio que se genera, no necesariamente físico, ¿no? El espacio, el clima que se genera. El capital direccional, la capacidad de que todas las fuerzas vayan para un mismo lado y no cada una por su lado. La capacidad de alinear, digamos así, de direccionar todos los esfuerzos. Y el capital relacional, siendo este último el valor que se genera, tanto positivo como negativo, a partir de las relaciones entre las personas. Valores positivos o valores negativos, ¿no? Y creo que, y aquí la primera reflexión, en alguna medida eso es el Infolab. Es capital social. Es la posibilidad o la capacidad de agregar valor a partir de estos 4 componentes, el componente humano, el componente ambiental, el componente direccional y fundamentalmente el componente relacional. La posibilidad, la capacidad, la vocación de poder llevar adelante relaciones, diálogos interdisciplinarios, interinstitucionales, adentro del laboratorio y hacia afuera del laboratorio. Con lo cual la primera reflexión que quería hacer era esa. Y en alguna medida como reconocimiento o identificación al Infolab, que es quien promueve este tipo de actividades. Y Carlos Viñolo avanza en este sentido conceptualizando las relaciones entre las personas como procesos conversacionales, en los cuales las personas construyen la realidad en la que viven. Podemos pensar entonces que la capacidad de una comunidad u organización para desarrollarse depende crucialmente de su capital relacional y de sus procesos conversacionales, de su capacidad para conversar. Y en este sentido creo que estas jornadas son un ejemplo de esta capacidad conversacional, de esta capacidad de tener en el auditorio alumnos, docentes, profesionales de la medicina legal, de la criminalística, de la ingeniería en informática, abogados, todos en un mismo espacio, todos desde distintas perspectivas, compartiendo conocimiento, haciendo el esfuerzo de entenderlo desde otra disciplina, pero fundamentalmente conversando. Estar dialogando y estar tratando, en definitiva, de construirnos y construir algo que genere valor. Así que con estas 2 reflexiones quiero cerrar las jornadas, agradecerle en especial a todos los expositores, a nuestras colegas de Colombia que llegaron hasta acá para compartir generosamente, justamente en esto, en este clima de conversación, en este espacio de relación, sus experiencias, sus necesidades, las nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, tratar de cooperar, tratar de generar valor juntos. A Gustavo y a todos los que estuvieron más temprano y en la jornada de ayer, que lamentablemente no pude estar, por esta generosidad para compartir el conocimiento y tratar de que juntos generemos valor. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en las 4ª jornadas de investigación y práctica.
Antes de cerrar las jornadas y agradecerles a todos por su presencia y considerando algunos términos que mencionó Gustavo Saín, los quiero invitar de parte del Infolab y de la Facultad de Ingeniería el próximo 20 de septiembre al Espacio Clarín, donde estaremos desarrollando una charla justamente sobre lo que es la inseguridad en Internet y donde se van a abordar los temas justamente de la seguridad, del ransomware, el home banking, así que están todos invitados el 20 de septiembre a las 5:30 de la tarde en el Espacio Clarín, en Alberti 1242. Ahora sí, los despedimos a todos, les deseamos muy buenas noches y agradecemos por su presencia en estas jornadas.